Bienvenido a esta séptima sesión de el tema grande llamado desarrollo humano, especialmente orientado al desarrollo de la singularidad, de la unicidad humana, probada por el desarrollo de la ciencia o de la neurobiología o de la neurociencia a través del conocimiento, del crecimiento del cerebro en cada uno de nosotros en esas primeras 2 décadas, como lo he mencionado anteriormente. Me he referido a la importancia que tiene dirigir la relación de padres, madres con los hijos, profesores con estudiantes y jefes con trabajadores, dirigir esa relación desde la curiosidad entre únicos. Es decir, tan único es el padre y la madre como el hijo, tan único es el profesor como el estudiante y tan único es el jefe como el empleado. Pero es responsabilidad de los primeros tener esa curiosidad hacia la unicidad de cada uno de ellos para impulsar su desarrollo singular. Hoy quiero analizar este tema desde un ángulo distinto, el de usted que me está escuchando con su propia singularidad. Es decir, cómo relacionarse usted mismo con su cerebro partiendo de la certeza científica de que su cerebro es único en la naturaleza. Eso no quiere decir, y no lo voy a hablar desde una óptica de arrogancia o humildad, no lo voy a hablar desde una óptica de una sensación de ser único para adquirir una, una postura de importancia inmediata, sino lo que quiero plantearle es cómo comenzar a descubrir esa singularidad propia suya para precisamente comenzar a desarrollarla o concentrarse de manera gradual cada vez más, cada día, cada semana más, en esa singularidad que requiere un desarrollo y sobre la cual usted tiene una gran responsabilidad. Responsabilidad no etérea, no abstracta, una responsabilidad de que usted mismo, al reconocerse como una persona única, puede reclamar su rol específico en la sociedad porque en ese rol aportará muchísimo valor. Todavía estamos, apenas mejor dicho, estamos comenzando una educación en la que justamente nos concentremos padres, profesores y jefes en esa singularidad. Por eso hoy quiero plantearle a usted que comience ese trabajo, puesto que lo más seguro es que sus padres, profesores y jefes aún no han o no conocen esta aplicación práctica al mundo del desarrollo humano del conocimiento del cerebro. Comencemos entonces. Parecería obvio que buena parte de lo que usted se conoce de sí mismo se refiere a lo que usted ha hecho en la vida. Y mucho de lo que usted ha hecho en la vida está asociado a lo que aprendió y lo que ha aprendido en la vida.
Me refiero especialmente a la educación que comenzó en su hogar. Cada uno de nosotros ha tenido una educación en la familia no formal, es decir, no asociada a los diplomas que entregan los colegios o las universidades, pero se dice comúnmente que ahí es donde comienza nuestra educación y particularmente se reclama que es a esa edad y en ese nicho familiar en donde adquirimos una serie de valores y grandes lecciones que no están escritas en los libros, sino que les damos una importancia grande por el hecho de ser parte de nuestra familia. Eso está muy bien y es parte del orgullo que cargamos todos, que nos alimenta en la vida, saber que pertenecemos a una familia que nos ha enseñado algo importante para lo que viene en adelante. Sin embargo, llamo hoy la atención de su memoria, de sus recuerdos hacia los primeros intereses que tuvo usted cuando era niño. Aquellas actividades que de manera espontánea y al margen de lo que le enseñaban sus padres y primeros profesores, le llamaban muchísimo la atención. Cuando digo atención es porque su cerebro, de manera natural, y digo natural es sin que usted lo programara, se concentraba en ciertas actividades. Obviamente esas actividades implicaban también algunos pensamientos y algunos sentimientos que son quizá lo que vamos a indicar con mucho énfasis hoy. Esas actividades que llamaban la atención de su mente en plena formación es el lenguaje, digámoslo así, el idioma que usaba su cerebro para señalar el rumbo de las grandes conexiones sinápticas que su cerebro estaba formando. Quisiera que no sonara esto tan materialista, tan neurológico, pero no hay otra forma. Es más, pienso que el cerebro, la majestad del cerebro, es tal que hablar de él, de ese órgano, implica algo mucho más que material, algo mucho más que neuronas. Lo que sucede es que así se llaman sus células, pero esas células producen todo lo bello que usted ha conocido en la vida y ha sentido propio, lo producen esas células. Luego, la majestad del cerebro es rebasa lo material. Cuando nos referimos al cerebro, no estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de un conjunto de células, estamos hablando nada menos que del órgano que creó a la especie humana. Luego podríamos decir que no es casi como hablar de cualquier otro órgano, es hablar casi de la esencia de la vida de nuestra especie. Hecha esa aclaración, volvamos al llamado que le hago a su memoria, a sus recuerdos, de esas actividades que al llamar su atención, lo más seguro es que de manera intencional usted las buscara. Y al buscarlas, quiere decir que ya había una intencionalidad, un gusto por esas actividades, es decir, había una especie de instinto hacia ellas. Como en su lenguaje de niño
primero no le preguntaban y segundo en su lenguaje de niño usted ve a todo mundo superior a usted mismo, no cabía dentro de las expresiones de su cuerpo, de su mente, de su alma, no cabía el advertir a sus mayores, padres, a su padre, a su madre y a sus profesores iniciales, que le abrieran el camino, le abrieran el espacio para concentrar su tiempo en esas actividades que tanto a usted le gustaban. Lo cual quiere decir que la mayoría de las personas no se daban cuenta de lo que usted sentía cuando estaba en esas actividades. Es posible que sí les llamara la atención también que usted prefiriera cierto tipo de actividades, pero como no las ven asociadas a una educación formal o a veces no las entienden, tampoco le preguntaban a usted el significado profundo, el valor tan grande que tenía para su mente estar en esa actividad, puesto que aquí lo que cuenta es lo que usted sentía. Y por más de que su papá o su mamá muy atentos lo observaran en esas actividades, no quiero nombrar ninguna para no crear ningún sesgo, pero así sus padres lo vieran muy concentrado en esas actividades y lo vieran contento, el comentario natural, no estamos juzgando a nuestros padres, por supuesto que no, pero el comentario natural es qué divertido, qué interesante, qué bonito. Claro, le gustan ese tipo de actividades, cómo le gustan, les llamaba la atención, con cierta curiosidad, pero no trascendían al concepto de su unicidad cerebral. No lo conocían. Hoy ya lo conocemos. Usted cuando sea padre, o si ya lo es, o si es profesor, o si ya lo es, o si es jefe, o si ya lo es, o si va a ser, esa es la responsabilidad o la invitación que le hice especialmente en la sesión anterior. Luego, lo que estamos llamando aquí a recordar es el sentimiento que usted experimentaba al momento de estar involucrado en actividades que su cerebro primero las descubrió como supremamente atractivas y después quería buscarlas, pero no tenía los caminos, ni las justificaciones, ni los razonamientos para explicarle a sus padres y profesores que en esas actividades su cerebro iba a crecer, o es donde tenía más espacio para crecer. Esas actividades eran las que su cerebro buscaba porque de alguna manera sabe el cerebro, lo siente usted, el cerebro lo sabe y usted lo siente, que en esas actividades usted brilla internamente y externamente. Y brilla porque ese instinto hace que al usted buscar esas actividades, su cerebro se prepare para crecer en esa actividad. El sentimiento de sentir crecimiento cerebral es exclusivamente suyo. Nadie lo puede observar, nadie lo puede presenciar, nadie se lo puede leer en la frente. Por más contento que lo vieran a usted en alguna actividad, jamás pueden describir la real cualidad suya de sentimiento de plenitud. Nadie lo puede ver. Y si alguien llegara a verlo, pensaría que le gusta tanto que es bueno comenzar a que eso mismo, ese mismo sentimiento de gusto, lo empiece a sentir por otro tipo de actividades. Es decir, que aplique esos sentimientos, ese gusto, a otras cosas. Y ahí comienzan los errores de la educación. Continuaremos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.